Sobre la reforma agraria de alias Cacas, dejemos la ingenuidad. Los comunistas y sus criminales fachadas de izquierda siempre han tenido como modus operandi crear el problema y luego ellos mismos vender la solución. Es así como pactaron con la organización narcoterrorista Clan del Golfo las masacres contra nuestros policías y soldados que hoy enlutan la patria, para a partir del 7 de agosto suspenderlas y venderla como los logros de su paz. Recordemos también que con sus brazos terroristas FARC, ELN, M-19, EPL y otros más secuestraban a los colombianos y luego enviaban a alias Teodora como la altruista liberadora. También con esos mismos brazos terroristas asesinaban y desplazaban a los campesinos, les robaban sus tierras y los obligaban a engrosar los anillos de miseria en las ciudades, para que luego sus ONGs y colectivos de abogados de fachada los reclutara y los manipulara lanzándolos contra el Estado. Se inventaron lo de los líderes sociales para ellos mismos asesinarlos y culpar al Estado. La posesión de la tierra no ha sido ajena a este modus operandi. Cambiaron la historia y nos vendieron la teoría de que su brazo narcoterrorista FARC provenía de un movimiento agrario y campesino, y que fue la pobreza la que impulsó la conformación de esas desalmadas guerrillas comunistas. Nada más falso que esto. Los asesinos de las FARC nacieron como parte de la revolución marxista que impulsaba el Partido Comunista en nuestro país mediante la combinación de formas de lucha que hoy aún persiste y según la cual a los ataques violentos había que combinarle esfuerzos políticos, jurídicos, mediáticos, ideológicos y psicológicos. De esta verdadera historia, con pruebas incontrovertibles, nos ilustra ampliamente el doctor Fernando Vargas Kemba y Elkin Gallego en su obra El verdadero origen de las FARC. Y así, de este macabro modus operandi, nos detenemos en el tema de la estruendosa y macabra reforma agraria que hoy propone el exconvicto alias Cacas como presidente electo, secundado por viejos comunistas rancios aliados a la clase corrupta del país, que por décadas son los que han saqueado nuestros recursos. Desde décadas atrás, los comunistas con sus brazos terroristas M-19, FARC, ELN, EPL y otros más roban las tierras a los campesinos, promueven la invasión a predios privados y se apoderan de terrenos del Estado, incluyendo las reservas ambientales para sus cultivos de coca. Sus bandas criminales de indígenas arrecian con violencia la invasión y la exposición de la propiedad a los terratenientes, argumentando que son ancestrales, como si el resto de los colombianos hubiéramos llegado en platillo volador. Ellos delinquen así, generan el problema y ellos mismos dan la solución. De esta forma se autogeneran en complicidad con el gobierno de los callosos, como se autodenominan ellos mismos ahora, la disculpa para que se impongan su perversa colectivización de la tierra disfrazada de reforma agraria. Esta colectivización de la tierra no es otra cosa que la abolición de la propiedad privada por traspaso de los bienes de producción al Estado, para que estos sean de su propiedad sin indemnización, los que a su vez serán administrados por un colectivo que estarán bajo su control. En esto se resume la teoría del comunismo: abolir la propiedad privada. Esta macabra figura la crea el exconvicto alias Cacas de la Rusia comunista de 1928, cuando Stalin determinó suprimir la propiedad privada de la tierra, procediendo a confiscar las explotaciones que estaban en manos de particulares, especialmente en campesinos acomodados. Tal proceso fue objeto de una dura resistencia que fue vencida rápidamente mediante una fuerte represión del régimen. Y así en adelante, la producción agrícola se organizó en torno a grandes granjas cooperativas colectivas y en granjas estatales, donde se utilizaba mano de obra barata, a quienes pagaba el Estado en proporción a las horas trabajadas y a la producción. Para esta criminal trama en nuestro país, inicialmente intentarán asfixiar a los propietarios de tierras con desbordados impuestos sobre las mismas. Posteriormente, les ofrecerán comprárselas con irrisorias sumas. Si los propietarios no aceptan, se las confiscarán,
con la verborrea de que es para hacer un cambio radical con reparto igualitario de la tierra entre supuestos obreros, campesinos y pobres. Pero ojo, no tocarán los millones de hectáreas en poder de sus brazos indígenas y narcoterroristas que le fueran robadas anteriormente a los campesinos. Instaurarán un reinado de terror, realizando grandes invasiones en las zonas rurales, donde intimidarán con averiguaciones sobre la clase, pensamientos y comportamientos de sus habitantes. Rastrearán la genealogía de los campesinos hasta varias generaciones atrás para determinar a qué clase pertenecen o para imponerles gravámenes más altos que a los demás. Los que aún así se resistan serán desterrados, asesinados y desaparecidos. Paralelo a esta reforma agraria, se desarrollará una campaña de reclutamiento para sus brazos terroristas FARC, ELN, M-19, Minga indígena y primera línea en algunos casos, a quienes muy seguramente les colocarán otro nombre para ocultar su realidad criminal, que les permita un centro de operaciones para el cambio del sistema agrario y el reparto de las tierras por medio de la violencia. De igual forma, no se permitirá el ingreso de terratenientes a estas organizaciones, toda vez que su finalidad es garantizar que estos campesinos cebados con odio de clases mantengan siempre las armas en la mano para defender las tierras usurpadas. Es decir, esta reforma agraria también sirve de movilización militar disfrazada, con una fuerza armada irregular diferente a las fuerzas armadas constitucionales que serán encerradas en sus cuarteles o distraídas en otras actividades para que no puedan defender la propiedad privada constitucional de los colombianos. En realidad, esta reforma agraria no solo convertiría a los campesinos en instrumentos de lucha política alejados de sus verdaderos intereses, sino que también será un medio para dominar por el terrorismo a la población rural, estableciendo además una relación entre sus amos comunistas y sus esclavos, quienes una vez entiendan la magnitud del engaño en que fueran víctimas, no podrán salirse del mismo so pena de muerte. A la par, impondrán una doble política como la anunciada por Mao Zedong en el 7º Congreso Nacional de los Comunistas Chinos en 1945, de reducir el importe de los arrendamientos y de los intereses de los préstamos por una parte y exigir su pago por otra, cobrándose con las propiedades. La reducción de los arrendamientos y de las tasas de intereses no es en el fondo un acto justo y altruista. Lo que buscan con ello es enfrentar a los arrendatarios y a los propietarios en una lucha de clases y cuya estrategia a largo plazo le permitirá a la tiranía subyugar a unos y a otros. De esa forma se hace realidad lo ideado por Mao Zedong y repetido por alias Cacas, de que la tierra es para el que la trabaja, lo que en realidad significa la liquidación de los terratenientes mediante la lucha de clases. Y es que para los comunistas pertenecen a la clase capitalista todo aquel que sea propietario de cualquier medio de producción o que sea parte principal de un negocio, también aquel que recibe ingresos adicionales a su salario producto de la actividad profesional o trabajo manual. En esta definición están comprendidos los agricultores y los artesanos. No en vano, Lenin calificaba a los agricultores como la última clase capitalista. Como la clase capitalista es enemiga del comunismo, se deduce que los agricultores son también enemigos del comunismo. Como los comunistas emplean la confiscación y la colectivización como método para destruir la clase capitalista, es natural que empleen los mismos medios para la eliminación final de los agricultores. Para esto, se apoyarán en los que carezcan de tierra y en los campesinos más pobres, entre quienes distribuirán las propiedades incautadas a los agricultores más ricos para provocar entre ellos un resentimiento positivo que los mantenga enfrentados. Luego los obligarán a organizar granjas colectivas bajo vigilancia del régimen. A los agricultores medios los unificarán para que estos sean fácil presa de la intimidación por parte de los campesinos pobres y de las bandas terroristas presentes en la región, hasta que estos
ayuden a la consolidación de la reforma agraria o a cambiar el sistema económico del país. Y a los labradores más ricos los destruirán mediante la invasión de sus propiedades, la expropiación, el destierro o el asesinato. De esta forma, cuando la campaña de colectivización de la tierra alcance la fase de cooperativas avanzadas o granjas colectivas, no solo habrán dejado de existir los labradores ricos y los terratenientes, sino que todos los agricultores, obreros y comerciantes se habrán colectivizado y convertido en esclavos del comunismo, con un comercio estancado y una producción agrícola disminuida. Y esto no me lo estoy inventando yo, es lo que ha sucedido en todos los países que han caído bajo yugo comunista: Venezuela, Nicaragua, Cuba. En 1932, la hambruna que cobró más de 8 millones de muertos por hambre en Rusia fue debido a la colectivización de la tierra que impuso Stalin. Por su lado, la colectivización de la tierra impuesta por Mao Zedong en China generó 30 millones de muertos por hambre y represión a quienes se oponían a este despojo de la propiedad. Y así por el estilo. Existen las pruebas del Holodomor en Ucrania, donde Stalin asesinó de física hambre a más de 5 millones de ucranianos que se le opusieron a esta perversa colectivización de la tierra, que por cierto pretende instaurar en nuestro país el aspirante a emperador y dictador comunista, quien por cierto está llamando al diálogo a sus víctimas, no como un acto civilista para la concertación como lo quiere hacer ver, sino como un siniestro ejercicio de cinismo para que el mundo libre lo interprete como prueba de que los comunistas están cansados de robar y asesinar a sus víctimas. Los diálogos para los comunistas no son un camino que lleve a la paz, sino distracciones para preparar más guerra. Analicen, estos diálogos los proponen para retardar la defensa de la propiedad privada. También para encubrir los preparativos para la expropiación, la invasión y el robo de la propiedad privada. También los están promoviendo es para ganar tiempo mientras incrementan a los ciudadanos indiferentes e incrementan sus militantes reclutados en sus áreas rurales. También para socavar la moral de los propietarios de las tierras, llevarlos a la desesperanza y vender la imagen al mundo libre de la existencia de dos Colombias. Los diálogos forman parte del credo de los comunistas. Desarrollar diálogos y negociaciones prolongadas es un método comunista de hacer la guerra. Piden diálogo los rusos con Ucrania, pide diálogo Maduro con la oposición. En Colombia llevamos décadas concediéndoles diálogos para que movilicen sus brazos terroristas sin lograr nada. Desmovilizan uno y crean por otro lado otro, o le cambian el nombre, y así van avanzando en sus criminales pretensiones. El error de nuestros antecesores fue haberles otorgado reconocimiento jurídico y político. Hoy debemos negarles de plano acceder a sus envenenados diálogos. Lo que debemos hacer es comportarnos como una sociedad seria y ocupar las calles indefinidamente si es necesario para defender las garantías de nuestra Constitución, que protege la propiedad privada y la libertad. De cómo se desarrolla esta criminal fase para la destrucción de la propiedad privada por parte de los comunistas, nos lo enseña al detalle el primer presidente nacionalista chino, Chiang Kai-shek, en su obra La Rusia soviética en China. Les invito a analizarla como herramienta básica para enfrentar las tramas del criminal régimen comunista que pretende instalarse en nuestro país el próximo 7 de agosto. Las cosas se deshacen como se hacen. Si los comunistas hacen su revolución manipulando al campesino, es imperativo que la contrarrevolución anticomunista también sea fuerte desde la población rural. Soy el sargento Ríos, veterano del Ejército Nacional para la Defensa de los Colombianos. Por favor, difunda este contenido si está de acuerdo.